Las mejores novelas con Estudios EDI. No olvides suscribirte. Capítulo 938. Encontrando una oportunidad incluso mientras compro. El zumbido distante del bullicioso mercado de Enya llenaba el aire, una sinfonía de vendedores alienígenas ofreciendo bienes exóticos. El metálico clangor de droides de reparación y el murmullo de especies diversas regateando bajo el resplandor de luces artificiales, donde una simple excursión de compras podía desatar inesperadamente una aventura que cambia la vida. En el callejón sombreado del vibrante distrito comercial de Enyaub, el aire espeso con el olor metálico del aceite de motor y el leve aroma acre de combustible derramado, los ojos de Aurora se abrieron con horror al ver al individuo gravemente herido apoyado contra una sucia pared. Su cuerpo era un desastre de carne rasgada y huesos rotos, con sangre acumulándose debajo de él en oscuros y brillantes riachuelos que reflejaban los parpadeantes signos de neón. Con un impulso de compasión grabado en su rostro juvenil, su cabello dorado captando la luz tenue como un halo, Aurora se arrodilló a su lado, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba la palma suavemente en su pecho maltrecho. Un brillante rayo de energía de fuerza vital surgió de sus dedos, un cálido resplandor etéreo que pulsaba como el latido de una estrella, iluminando el callejón y ahuyentando las sombras. La energía fluyó hacia el cuerpo del hombre, tejiendo a través de sus tejidos con un calor casi tangible, reparando las heridas irregulares a un ritmo asombroso. La piel se unió sobre las gasas sangrientas. Los huesos fracturados se alinearon con leves crujidos, y su complexión cenicienta y pálida se sonrojó con vitalidad renovada. La transformación era mesmerizante, convirtiendo a un hombre al borde de la muerte en uno rebosante de vida, todo en momentos que parecieron suspendidos en el tiempo. ¿De dónde viene esa energía? Se siente como una parte de mí, viva y palpitante. Pensó Aurora, su mente acelerada con una mezcla de asombro y fatiga, el esfuerzo dejándola con una ligera capa de sudor en la frente. Sus cejas se contrajeron involuntariamente, una señal sutil de que regresaba la conciencia, y emitió un gemido bajo y gutural. Ah. Gradualmente, se despertó de su profundo sueño forzado, sus párpados aleteando para revelar ojos aturdidos y enrojecidos que luchaban por enfocarse en la luz artificial dura. Por un momento, yació allí, desorientado, su respiración en jadeos superficiales y irregulares mientras los recuerdos lo inundaban como una ola. ¿Dónde estoy? Sacudiendo la cabeza para despejar la niebla, se incorporó de repente, sus movimientos bruscos impulsados por la adrenalina. Escaneó el callejón con ojos amplios y cautelosos, su cuerpo tenso como un resorte listo para saltar, mientras el caótico bullicio del mercado se desvanecía en el fondo y los instintos de supervivencia tomaban el control. ¿Dónde se metieron esos locos? Exigió, su voz ronca y llena de frustración cruda, cada palabra cargada con el peso de su reciente ordeal. Feidin, de pie cerca con los brazos cruzados y una actitud calmada y compuesta que ocultaba su cautela subyacente, tosió levemente para atraer la atención del hombre. El sonido resonó suavemente en el espacio confinado, una interrupción educada en medio de la tensión. Los que te atacaron ya escaparon. ¿Te salvamos? Dijo Feidin con suavidad, su tono estable y reconfortante, sus rasgos afilados, enmarcados por cabello oscuro y ojos penetrantes, transmitiendo una sensación de fiabilidad que tranquilizaba a la gente. El rostro del hombre se torció de frustración, sus puños apretándose mientras procesaba las palabras. Escaparon. Maldición. Me costó un gran esfuerzo rastrearlos, y ahora los perdí otra vez. Escupió, su voz elevándose con angustia genuina, las palabras saliendo en una ráfaga de emociones reprimidas. Luego, dirigió la mirada a Feidin y Aurora, evaluándolos con una mezcla de sospecha y gratitud,
sus rasgos robustos, marcados por batallas pasadas, se suavizaron ligeramente al reconocerlos. Son ustedes los dos que vi justo antes de desmayarme. Así es. Respondió Feidín, gesticulando hacia las débiles manchas de sangre en su propia ropa, un recordatorio Stark del caos que acababan de presenciar. Incluso gritaste pidiéndome que los detuviera. El hombre se golpeó la frente con la palma, el sonido agudo y de autorrimorcha, y soltó un suspiro resignado, sus amplios hombros desplomándose bajo el peso de sus remordimientos. Lo siento, amigos. Mis heridas eran tan graves que mi mente era un completo caos. Nunca quise arrastrarlos a esta pesadilla. Si hubiera estado en mis cabales, les habría dicho que se fueran mientras podían. Admitió, su voz cargada de sinceridad y un toque de vergüenza, sus ojos saltando entre ellos con un remordimiento genuino. Justo cuando las palabras salían de sus labios, él miró hacia abajo a su propio cuerpo, palmeándose el pecho y las extremidades con incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock. El color se le escapó del rostro por un instante antes de que volviera con una oleada de emoción. ¿Dónde están mis heridas? ¿Qué pasó con ese agujero enorme en mi pecho? Exclamó, con la voz quebrada por el asombro mientras se retorcía y giraba, explorando la piel ahora lisa, donde antes habían estado las heridas graves. Aurora, imitando la típica expresión irónica de Anxiao, con los labios curvados en una sonrisa conocedora a pesar de su inocencia juvenil, dio un paso adelante con un asentimiento confiado. Fui yo la que te sanó. Es mi habilidad. Dijo, con la voz suave, pero orgullosa, infundida de un calor natural que hacía que sus palabras parecieran un abrazo gentil, y sus ojos brillaban con la satisfacción tranquila de usar sus poderes para el bien. El hombre se movió experimentalmente, estirando los brazos y retorciendo el torso. Una sonrisa se extendió por su rostro al darse cuenta de que no solo habían desaparecido sus heridas, sino que se sentía revitalizado, como si acabara de despertar de un sueño reparador en la cima de su fuerza. Había encontrado habilidades de sanación antes, pero esta era algo completamente diferente, una restauración rápida y total que lo dejó sin aliento. La eficiencia era aterradora, convirtiendo lo que podría haber sido un encuentro fatal en una segunda oportunidad milagrosa. Esto es increíble. Siento que podría enfrentarme a una flota ahora mismo. Pensó, con la mente zumbando de euforia, una chispa de esperanza encendiendo su alma cansada. He encontrado un tesoro. Exclamó de repente, con la emoción desbordando, mientras se acercaba con Ajernes, extendiendo la mano para tomarla de Aurora en un gesto de gratitud ferviente, los ojos encendidos con entusiasmo desatado. ¿Te interesa unirte a nosotros? Feidín, al percibir la energía excesivamente entusiasta del hombre, extendió el brazo con suavidad para bloquearlo, su movimiento grácil y firme, una barrera sutil que revelaba sus instintos protectores. Después de su breve interacción, Feidín había catalogado rápidamente al tipo como algo impulsivo y sincero, como un perro leal que se lanza al peligro sin pensarlo dos veces. Deberías presentarte primero, al menos. Eso es lo básico de la cortesía. Dijo Feidín, con un toque de diversión en la voz, sus palabras entregadas con un tono paciente y diplomático que reflejaba su personalidad compuesta. Claro, claro, claro. Me emocioné demasiado. Respondió el hombre, retirando los brazos y enderezándose, adoptando una expresión más solemne que no lograba ocultar su Ajernes subyacente. Me llamo Raimón, soy miembro de la Alianza de los Castigadores. ¿Qué alianza? Preguntó Feidín, frunciendo el ceño con curiosidad genuina, ya que nunca había oído o ese nombre en sus viajes por las estrellas. Ustedes no son de este sistema estelar, ¿verdad? Dijo Raymond, rascándose la nuca con torpeza,
una sonrisa avergonzada rompiendo su fachada seria, sus manos ásperas y callosas revelando una vida de acción constante. Al ver sus expresiones confundidas, continuó. La Alianza de los Castigadores es una organización que protege a la gente común y castiga a los malhechores. Operamos principalmente en este sistema estelar. Fading y Aurora se miraron rápidamente, las piezas encajando mientras absorbían su explicación. La Alianza de los Castigadores, se dieron cuenta. Era un grupo de vigilantes de base compuesto por supers, los autoproclamados superhéroes, que se erguían como guardianes de los residentes galácticos comunes. En un universo donde el poder a menudo corrompía, estos individuos representaban una luz de esperanza, arriesgándolo todo por el bien mayor. La alianza estaba formada por esos raros supers, cuyo brújula moral apuntaba inquebrantablemente hacia la justicia, sus estándares elevados como un edificio de 5 pisos que se eleva sobre un paisaje urbano abarrotado. Era un camino duro, lleno de peligros y pocas recompensas, ya que la mayoría de los supers prefería perseguir la riqueza, el poder o el confort, en lugar de salvar desinteresadamente a extraños. Sin embargo, la fama de los superhéroes a menudo se disparaba más alto que la de los mercenarios, sus hazañas susurradas en tabernas y aclamadas en emisiones de holonoticias. A lo largo del vasto cosmos, estos héroes formaban grupos unidos, y las 3 civilizaciones universales habían establecido asociaciones para gestionarlos. Al registrarse y obtener un permiso de superhéroe, los miembros podían operar legalmente, recibiendo un salario modesto y compensaciones por las pérdidas incurridas en sus pursuits justos. En esencia eran una banda de vigilantes dedicados, tejidos en el tejido de la sociedad galáctica. Después de escuchar atentamente, Fading hizo una pausa, sopesando sus palabras con cuidado antes de responder. Decidió no revelar sus verdaderas identidades, optando por la discreción en este territorio desconocido. Yo soy Fei Ehem Chen-Sin. Ella es Aura. Dijo, con la voz firme, pero con una ligera excitación que sugería la falsificación, los ojos escaneando a Raymond en busca de cualquier signo de duda. Gracias por salvarme. Respondió Raymond con gratitud, ajeno a sus disfraces, la voz cálida y sincera, las palabras cargadas con el peso de una deuda de vida. ¿Qué está pasando exactamente? Preguntó Fading, con un tono indagador pero empático, inclinándose ligeramente para transmitir un interés genuino. Raymond vaciló al principio, sin querer involucrar a extraños, pero la habilidad extraordinaria de Aurora cambió su resolución. Explicó con una risa amarga. El grupo que me atacó pertenece a un culto llamado la Iglesia del Martillo de Sangre. Realizan sacrificios de sangre en sus rituales y han acumulado una cantidad impresionante de víctimas en este sistema estelar. Somos viejos rivales, la Alianza de los Castigadores ha intentado cerrarlos por años. El ceño de Fading se frunció profundamente, un destello de asco cruzando sus facciones al pensar en inocentes siendo perjudicados de maneras tan bárbaras. Incluso en los territorios relativamente seguros de las 3 civilizaciones universales, el crimen acechaba en las sombras, dejado a fuerzas locales o mercenarios a menos que escalara dramáticamente. Las operaciones de la Iglesia del Martillo de Sangre eran insidiosas, pero contenidas, sus sacrificios raramente, lo suficientemente masivos como para traer una intervención directa. Aún así, la Alianza de los Castigadores había frustrado muchos intentos, manteniendo al culto a raya sin escalar al nivel de la dinastía. Seguí su rastro hasta aquí, en el enclave en Ya, y los rastreé, preocupado de que estuvieran planeando otro ritual. Continuó Raymond, con la voz teñida de determinación, aunque sus ojos revelaban un atisbo de agotamiento por la persecución. Pero me detectaron a mitad de camino. Puedes imaginar lo que pasó después, si no fuera por ustedes dos, ya estaría muerto. Entiendo. Dijo Fading, con la voz mesurada, procesando la información con una mente estratégica.
Entonces, ¿cuál es tu plan actual? No te preocupes, ya llamé a mis compañeros, están viniendo hacia el enclave en ya en este momento. Respondió Raymond, con un tono resuelto, aunque una sombra de duda se coló. Seguiré persiguiendo a la iglesia del martillo de sangre y me aseguraré de que no lastimen a más inocentes. Hizo una pausa con la voz bajando a una nota más vulnerable. Pero no seré rival para ellos solo. Podrías contactar al ejército o a las fuerzas de seguridad locales. Sugirió Aurora con gentileza, con una expresión de genuina preocupación, los ojos amplios con empatía al considerar los riesgos involucrados. Voy a presentar un informe, pero soy solo un superhéroe común, no me permitirán unirme a sus operaciones. Dijo Raymond con un movimiento de cabeza, la voz sincera y apasionada, los puños apretados a los lados, como si estuviera listo para cargar al combate. No puedo quedarme de brazos cruzados. Eso no es lo que somos. Los miró suplicante, los ojos ardiendo con convicción. Espero que ambos puedan ayudarme. Los invito sinceramente a unirse a la Alianza de los Castigadores. Era una característica común entre superhéroes como Raymond, ferozmente independientes, pero siempre en busca de aliados para la causa mayor, especialmente cuando talentos como el de Aurora podían inclinar la balanza. De acuerdo, permítenos pensarlo. Respondió Faidin, sin rechazar directamente sino ganando tiempo, la mente ya volviéndose hacia el informe a Anxiao para orientación. Después de todo, como aliados de la dinastía, ignorar tales amenazas no se sentía bien, y para el ejército de Black Star, detener los planes de un culto era un asunto menor. Esto podría ser más de lo que parece, alianzas potenciales o peligros ocultos. Pensó Faidin, con su cautela interna agudizando su enfoque. De vuelta, en la tranquila soledad de su cámara de cultivo, lejos del bullicio del mercado, Anxiao abrió los ojos, con la proyección holográfica de Faidin y Aurora parpadeando ante él como fantasmas de otro mundo. La habitación estaba bañada en el suave y pulsante resplandor de cristales de energía, cuyo zumbido rítmico subrayaba sus pensamientos. ¿Alianza de los Castigadores? ¿Iglesia del Martillo de Sangre? Murmuró Anxiao para sí mismo, con una extraña mezcla de diversión e intriga cruzando sus facciones, mientras sus ojos agudos y calculadores se entrecerraban al resurgir recuerdos de su vida anterior. Había estado inmerso en su entrenamiento de energía, con el aire cargado de la electricidad de su poder, cuando llegó su mensaje. Basándose en su vasto conocimiento, Anxiao recordó a la Alianza de los Castigadores como una facción menor con una reputación legendaria, que los jugadores en su vida pasada solían unirse por el trillos de la heroicidad. Por otro lado, la Iglesia del Martillo de Sangre era un enemigo notorio, cuyo declive era un evento popular de mazmorras, donde los sacerdotes blandían martillos con devastadoras capacidades duales, sanación y destrucción. Sin embargo, debajo de la superficie, Anxiao sabía de tramas más profundas. Los reliquias ocultas de la Alianza, una de las cuales albergaba a un ser vivo dimensional, sellado que más tarde causaría estragos, ofreciendo recompensas como resistencias mejoradas para quienes lo derrotaran. Era una red de oportunidades, y al mirar la expresión desconcertada de Faidin a través de la proyección, Anxiao no pudo evitar pensar: ¿realmente tropiezas con tesoros solo al salir por la puerta? Su mirada complicada se demoró, con una sonrisa irónica tirando de sus labios, mientras las piezas de este encuentro inesperado comenzaban a encajar en su mente estratégica. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 939, Esquema en la oscuridad. El ominoso retumbar de truenos resonaba a través de la vasta extensión del espacio, un presagio de tormentas que se gestaban en las sombras de intrigas interestelares, donde agendas ocultas chocaban como nubes oscuras sobre una galaxia turbulenta. Siempre parezco meterme en el caos cada vez que llevo a un personaje de nivel protagonista.
Todo lo que quiero es entrenar mi energía en paz. ¿Es eso realmente tan imposible? Reflexionó Anxiao, con la mente arremolinada de frustración, mientras estaba en el centro de mando tenuemente iluminado de su nave espacial. Las pantallas holográficas parpadeaban con flujos de datos, proyectando un resplandor azul fantasmal sobre su rostro afilado y cincelado, marcado por líneas de cansancio tras innumerables batallas. Dejó escapar un profundo suspiro de impotencia, con sus amplios hombros hundiéndose ligeramente mientras agitaba la mano con un gesto de finalidad. Dado que alguien está provocando problemas en la dinastía, más te vale ayudar a detenerlo. Te entrego este asunto para que lo manejes. Dijo Anxiao, con la voz firme y autoritaria, teñida de un toque de diversión reacia. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos penetrantes clavados en la proyección holográfica de Fading, transmitiendo tanto confianza como el peso de la responsabilidad. Puedes movilizar a mis guardias de Blackstar si te encuentras con dificultades. Y tengo otra tarea para ti. Ve a esa alianza de los castigadores con Aurora, mantened vuestras identidades en secreto y averigua información sobre un ítem específico para mí. La Iglesia del Martillo de Sangre y la Alianza de los Castigadores eran meras motas en la gran jerarquía cósmica, muy por debajo del nivel de poder de Anxiao. En tiempos normales podría haber intervenido personalmente, disfrutando del trillos de la confrontación directa, pero ahora, con su enfoque únicamente en perfeccionar su energía, no tenía interés en tales escaramuzas menores. En cambio, veía esto como una oportunidad para que Fading, con su suerte innata y carisma, desenterrara pistas sobre el ítem sellado que se rumoreaba estaba oculto en las filas de la Alianza de los Castigadores. Angia lo visualizó claramente en su mente. Un golpe rápido y decisivo una vez que tuvieran la información, reclamando el talento con el mínimo esfuerzo y la máxima eficiencia. Era un plan perfecto, y se sentía completamente tranquilo al encomendárselo a alguien tan capaz como Fading. De acuerdo, entonces. Respondió Fading, con el tono calmado y aceptante, aunque un destello de incertidumbre cruzó sus facciones compuestas, visible incluso a través de la transmisión holográfica. ¿Y qué hay de ocultar nuestras identidades? Eso podría ser complicado. Agregó Fading, con la voz pensativa, como si estuviera evaluando los riesgos. Haré que Philip forje currículos para los dos, impecables, sin fisuras. Será suficiente para ganarse su confianza. Le aseguró Anxiao, con las palabras fluyendo con la confianza de un maestro estratega. Cruzó los brazos, con su armadura mecánica zumbando suavemente con energía latente, enfatizando su resolución inquebrantable. Dado que van encubiertos, no exageres y llames la atención. Solo únete a ese tipo, Raymond, y mantén un perfil bajo. No hay necesidad de robar el protagonismo. El consejo de Anxiao se entregó con una sonrisa astuta, con los ojos entrecerrándose ligeramente al imaginar las posibles complicaciones. Esto, de acuerdo, entonces. Dudó Fading, con el ceño fruncido en pensamiento, una pausa momentánea que revelaba su naturaleza cautelosa. Inclinó la cabeza, considerando las implicaciones, antes de continuar. ¿Puedes usar tus habilidades en tecnología virtual para rastrear el paradero de la Iglesia del Martillo de Sangre? Podría facilitarnos las cosas. Anxiao negó firmemente con la cabeza, el movimiento acompañado por un suave zumbido de sus implantes de interfaz. Sin pistas sólidas, tendría que hackear el sistema principal o incluso tomar el control del nodo de la red cuántica en el enclave de Enya. Eso sería una empresa masiva, y este planeta cae bajo la jurisdicción de otro aliado de más allá del grado, tienen sus propias fuerzas de defensa manejando las cosas. No necesitamos revolver el avispero. ¿No te dije que mantuvieran un perfil bajo? Lo último que queremos es atraer la sospecha de Raymond y arruinar su tapadera. La explicación quedó suspendida en el aire, con el zumbido ambiental de los sistemas de la nave subrayando la renuencia de Anxiao. Buscar objetivos elusivos en todo un planeta demandaría un poder computacional enorme. Y aunque era más que capaz, le parecía una distracción desperdiciada.
La Iglesia del Martillo de Sangre operaba en un nivel tan bajo que prefería dejarla en manos de las fuerzas de seguridad locales, evitando cualquier enredo innecesario que pudiera escalar a un conflicto más amplio. De acuerdo. Concedió Feidin, con sus pensamientos internos surgiendo como: El razonamiento de Anciao tiene sentido. Pedirle aún más allá del grado a que maneje algo tan menor es como llamar a una flota para aplastar a una mosca. Como guardia de Blackstar, debería manejar mis propias misiones sin arrastrarlo a cada detalle. Hizo una pausa, reflexionando sobre la situación con un asentimiento. Raymond y su equipo solo estaban en grado B, y como un grado calamidad él mismo, Feidin se sentía confiado en manejar las amenazas. Si las cosas se ponían feas, siempre podía llamar a Hadabi y los otros, que probablemente estaban holgazaneando, cansados de la inactividad. Era hora de que esos guardias de Blackstar sacudieran su aburrimiento y volvieran a la acción. Cerrando su comunicador con un gesto decisivo, Feidin se volvió hacia Aurora, cuyos ojos brillaban de emoción en los confines de su nave. La suave iluminación resaltaba su rostro juvenil, sonrojado de entusiasmo. ¿Quiere que nos ocupemos de esto? Genial. Por fin tengo algo significativo que hacer. Exclamó Aurora, con la voz burbujeando de entusiasmo, juntando las manos en deleite mientras se balanceaba sobre sus pies, incapaz de contener su energía. Feidin sonrió con calidez, su expresión suavizándose mientras contactaba a Raymond. La línea se conectó con un bip familiar y acordó unirse a la alianza de los castigadores, con palabras medidas y sinceras. Acepto tu invitación. Dijo Feidin con el tono amigable pero profesional. La imagen holográfica de Raymond se iluminó de alegría, su rostro radiante como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Eso es fantástico. En nombre de la Alianza de los Castigadores, os doy la bienvenida a ambos. Le avisaré a los demás de inmediato y prepararé todo para vuestra entrada. Mientras Raymond se movía para finalizar la llamada, Feidin intervino rápidamente, con la voz llevando un toque de exasperación. Espera un segundo, tendremos que llenar una solicitud para unirnos, ¿no? Casi lo olvidas. Oh, sí, claro que sí. Raymond se dio una palmada en la frente de manera dramática, con una sonrisa avergonzada extendiéndose por sus facciones rústicas. Me emocioné demasiado. Por supuesto, necesitan llenar el formulario. Te lo enviaré inmediatamente. Feidin negó con la cabeza con una risita, recibiendo el documento momentos después. Mientras escaneaba el formulario, que requería detalles básicos como nombres, habilidades, grado y empleo pasado. Ingresó cuidadosamente la identidad forjada que Philip había preparado. Su nueva persona era la de un super de grado Pi modesto, una elección deliberada para mezclarse sin problemas. Revelar su verdadero estado de grado calamidad alteraría drásticamente las dinámicas, atrayendo atención no deseada en la galaxia central, donde tales poderosos eran raros y escrutados. Sin dudarlo, Raymond reenvió los formularios completos a los miembros de la Alianza, su eficiencia enmascarando su olvido anterior. A 2 zonas estelares de distancia del enclave de Enya, una pequeña nave espacial cortaba el vacío, con sus motores emitiendo un zumbido constante y pulsante mientras se precipitaba hacia su destino. La embarcación llevaba el emblema de la Alianza de los Castigadores en su casco blindado, un símbolo de su resolución inquebrantable contra la injusticia. Dentro, el aire estaba cargado de una mezcla de tensión y camaradería. Un grupo de individuos ocupaba el espacio reducido, algunos limpiando sus armas con meticuloso cuidado, con los rasguños metálicos resonando suavemente. Mientras otros pulían armas de fuego que brillaban bajo las luces tenues del interior. Unos pocos estaban en meditación, con la respiración estable y enfocada, y otros se relajaban viendo programas variados holográficos.
con risas puntuando la atmósfera de lo contrario seria. Estos eran los superhéroes de la Alianza, un equipo heterogéneo, pero formidable, sin un líder formal, unidos por la igualdad y un propósito compartido. Unos cuantos jefes nominales, los veteranos con reputaciones legendarias, los guiaban de manera flexible, fomentando una estructura tan adaptable como efectiva. De repente, una pantalla holográfica se materializó en el centro de la habitación, mostrando el mensaje de Raymond, con el tono de alerta cortando el ruido ambiental. Raymond ha enviado noticias. Anunció el capitán temporal, con la voz demandando atención mientras todos se volvían hacia la pantalla. Leyó en voz alta sus palabras pintando un cuadro vívido de los encuentros de Raymond, enfatizando las notables habilidades curativas de Aurora, y expresando esperanza por su aceptación en la alianza. Es una habilidad de sanación de Esper realmente impresionante. El capitán comentó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y un destello de esperanza encendiendo su rostro curtido. Entendió al instante el valor de un poder así en su tipo de trabajo, donde las heridas eran tan comunes como las victorias. En una alianza como la suya, reclutar nuevos miembros era una lucha constante, y cada pérdida dejaba una cicatriz profunda. Tener un sanador a bordo podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y cambiar el rumbo en sus brutales batallas. ¿Hay algún problema con sus currículos? Preguntó el capitán con un tono indagador. Ya los revisé, todo está en orden. Respondió uno de los superhéroes mecánicos, con los dedos moviéndose rápidamente sobre una herramienta de diagnóstico, mientras verificaba los datos. Entonces, ¿estoy a favor de incorporarlos? Dijo el capitán, asintiendo con firmeza, su voz resonando con convicción. Un momento. Intervino un hombre delgado, con facciones afiladas y ojos entrecerrados que exudaban sospecha. Tenemos que ser cautelosos. Esto podría ser un plan de la Iglesia del Martillo de Sangre, tal vez sean espías intentando infiltrarse. No olviden que ellos tienen sus propias habilidades retorcidas de sanación. Pregúntenle a Raymond si realmente la vio sanarlo en persona. Slade, estás exagerando. Raymond puede ser un poco impulsivo, pero es confiable. Frunció el ceño el capitán, cruzando los brazos con una ligera irritación, mientras la tensión en la habitación se espesaba como una tormenta que se avecina. Confío en Raymond, pero no me creo las coincidencias. Replicó Slade con frialdad, su voz teñida de paranoia. Como un miembro veterano de la Alianza, era notoriamente desconfiado, viendo a cada recién llegado como una amenaza potencial hasta que se demostrara lo contrario. El capitán, sabiendo que el debate era inútil, cambió de tema. No nos detengamos en esto ahora. Nuestra prioridad es frustrar los planes de la Iglesia del Martillo de Sangre. Exacto. Murmuró el grupo al unísono, con sus rostros ensombreciéndose de determinación, el peso de su enemistad compartida palpable en el aire. Sin embargo, ninguno de ellos se daba cuenta de que solo estaban rozando la superficie de una conspiración mucho mayor, una red de intrigas tejida en las sombras, mucho más compleja que su disputa en curso. En el bastión temporal de la Iglesia del Martillo de Sangre en el enclave Enya, el aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y el incienso, mientras las sombras danzaban por las paredes desde las velas parpadeantes. Los sacerdotes que habían emboscado a Raymond regresaron sigilosamente, con sus ropas manchadas y desordenadas, alertando a los demás miembros sobre problemas. En la sala principal, un hombre alto se levantó a su imponente estatura, con sus lujosas ropas flotando como olas oscuras y un enorme martillo aferrado en sus manos callosas. Era el obispo principal, cuya mirada hostil perforaba como dagas, irradiando un aura de furia apenas contenida. Siento el hedor de sangre en ustedes. ¿Se encontraron con enemigos? Exigió él, con una voz que era un gruñido bajo que resonaba por la habitación,
haciendo que las llamas de las velas parpadearan con violencia. Fue un miembro de la Alianza de los Castigadores. Nos rastreó e intentamos atraparlo con una barrera mágica, pero la rompió y escapó, explicó uno de los sacerdotes, con las palabras saliendo en una apresurada ráfaga, el miedo grabado en su rostro sudoroso. Esos alimañas otra vez. Nos han saboteado demasiadas veces, como moscas persistentes zumbando en nuestros oídos. La rabia del obispo principal estalló, su rostro enrojeciendo mientras golpeaba el martillo contra la mesa, haciendo que el suelo temblara. Raymond había asumido que esto se trataba de un simple sacrificio de sangre, pero la verdad era más profunda. Esta misión era un contrato crítico, pivotal, para el futuro de la Iglesia del Martillo de Sangre, y la interferencia era un insulto personal para el obispo. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Recojan todo, nos vamos inmediatamente. Ordenó él, con el rostro ceniciento como una máscara de determinación, su voz cortando como un látigo. Nada puede poner en riesgo esta misión. Los miembros se apresuraron a actuar, con movimientos frenéticos, pero coordinados, recogiendo equipo y documentos entre el desorden de la habitación. El obispo principal se acercó a una mesa, inclinándose sobre un mapa de papel extendido ante él. Las ubicaciones clave en el enclave Enya estaban marcadas con contornos audaces. Flechas convergiendo en un punto central como depredadores acechando a su presa. Este era el sitio del tótem evolucionario de Enya, un premio que valía cualquier riesgo. A unas cuantas calles de distancia, en un bastión secreto y tenuemente iluminado de otra organización, la atmósfera estaba cargada de conspiración. Un grupo se reunía alrededor de una mesa, examinando el diseño estructural de otra ubicación del tótem evolucionario, con el mapa iluminado por una luz tenue que proyectaba largas sombras en sus rostros decididos. Esta banda era un grupo notorio de ladrones del mercado negro, expertos en robar objetivos de alto valor por el precio adecuado. Tenemos la tarea de robar el tótem evolucionario en el enclave Enya. Está rodeado de defensas por todas partes. No será fácil, y el plazo de nuestro empleador se está agotando. ¿Alguna idea? Preguntó uno, con una voz grave y susurrante, mientras escaneaba la habitación en busca de sugerencias. He explorado el lugar varias veces y reunido información sólida. Hay vigilancia de élite por doquier, con ojos vigilándolo las 24 horas. Tengo un plan aproximado pero necesita ajustes. Respondió otro, con los dedos trazando las líneas del mapa con precisión, el ceño fruncido en concentración. No podemos hacerlo solos. Necesitaremos a los ayudantes que nos prometió nuestro empleador si queremos tener una oportunidad real. Agregó un tercero, con sus voces bajando a tonos susurrados mientras debatían estrategias, la tensión acumulándose como un resorte a punto de saltar. En el muelle 1 del enclave Enya, el salón principal bullía de actividad, con un alboroto de pisadas y voces que llenaban el aire mientras los pasajeros entraban y salían. Entre la multitud, en una acogedora tienda de bebidas cerca de la entrada, una mujer de aspecto común estaba sentada con un libro en la mano, una bebida a medio terminar frente a ella, su postura relajada, pero alerta, como si esperara una señal invisible. De repente, se produjo un alboroto en la entrada del muelle, atrayendo todas las miradas mientras un grupo de guardaespaldas rodeaba a un joven, formando un círculo apretado y profesional. Dos de ellos destacaban, con sus auras desveladas y formidables, radiando el poder crudo de supers de grado calamidad, mientras flanqueaban al joven de manera protectora. Era evidente que él provenía de una influencia significativa, su paso confiado abriéndose paso entre la multitud como un barco cortando las olas. Una vez que el grupo se hubo ido, la mujer pagó su bebida y salió discretamente, con el libro metido bajo el brazo, dirigiéndose en la dirección opuesta con pasos decididos.
Después de zigzaguear por 10 calles buliciosas, con la multitud reduciéndose a un goteo esporádico, se fundió en la sombra de un edificio. De esa sombra emergió un hombre corpulento, el libro había desaparecido, su forma un testimonio de un disfraz magistral. Este individuo, un esper de disfraz, alteró su apariencia varias veces antes de subir a un transporte hacia otra parte de la ciudad. Finalmente, entró en una posada deteriorada, con el aire dentro rancio y polvoriento, y regresó a su habitación. Allí, 3 otros lo esperaban, figuras infames y buscadas de grado calamidad, antiguos miembros del Arca Caída, que se habían ocultado después de que An Xiao capturara a Esgot. La información se confirma. El objetivo está aquí, y tiene a esos 2 guardaespaldas de grado calamidad tal como nos dijeron, reportó el hombre disfrazado, con una voz firme pero cargada de intensidad. Excelente. Procedamos, según lo planeado. Respondió uno de ellos, con los ojos ardiendo de un intenso instinto asesino, haciendo que la habitación se llenara de la promesa de violencia. En el planeta madre de la dinastía carmesí, en el opulento Palacio Tarunamir, una reunión de alto nivel sobre los asuntos actuales de la dinastía estaba llegando a su fin. El gran salón, con sus columnas imponentes y pantallas holográficas que proyectaban mapas estelares, exudaba un aire de autoridad solemne. Desde que la Federación de la Luz y la Iglesia Arcana lanzaron su campaña de supresión, la dinastía había enfrentado presiones crecientes, con sus recursos estirados por las inversiones en el mundo parpadeante, dejando vulnerabilidades que sus rivales podían explotar. La Federación de la Luz y la Iglesia Arcana nos están golpeando fuerte en varias regiones, con el objetivo de obligarnos a vender públicamente el tótem evolucionario. ¿Cuál es la opinión de todos al respecto?, preguntó Ranrel, con un tono grave, su postura regia inquebrantable, mientras escrutaba la habitación. Los altos mandos asintieron, con expresiones que mezclaban una resolución estoica y agendas ocultas, algunas en blanco, otras calculadoras, unidos solo en su silencio. Ranrel, siempre una líder astuta, buscaba opiniones de aquellos fuera de su facción directa. Ella se volvió hacia un funcionario anciano. Ludwell, comparte tus pensamientos. Ludwell, el jefe de finanzas y líder de la facción neutral, respondió lentamente, con una voz mesurada y sabia, mientras las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de años de experiencia. Su Excelencia, cualquier elección tiene sus beneficios y desventajas. ¿Detalla eso?, lo instó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Muy bien. Ludwell asintió, y sus palabras fluyeron con la precisión de un político experimentado. Mantener los tótems exclusivos podría fortalecer a nuestros vasallos, forjar alianzas más sólidas y mejorar el potencial de nuestra raza a lo largo del tiempo, fomentando más talentos para superar a nuestros competidores. Sin embargo, esto invita a más agresiones de otras civilizaciones. Por otro lado, abrir las ventas al público aliviaría la presión, mantendría el equilibrio entre las 3 civilizaciones universales y aún nos daría ganancias políticas a través de restricciones. No obstante, perderíamos la ventaja de monopolizar los beneficios de los tótems, perdiendo la oportunidad de avanzar rápidamente. Hizo una pausa, levantando un dedo para enfatizar, con la mirada firme. Sin embargo, hay un problema inevitable con las ventas públicas: la tecnología de fabricación no está bajo nuestro control. Estamos soportando toda esta tensión, pero Blackstar se lleva la mayor parte de las recompensas. Es inestable, y si vamos a proceder, debemos abordar esto. Soportar tanta presión sin obtener los beneficios completos es una pérdida significativa. Agradezco tus ideas, dijo Ranrel, levantando el brazo para indicar el final. Aunque no estuvo abiertamente en desacuerdo, su expresión era una máscara de reflexión pensativa. Ludwell guardó silencio, sabiendo que no debía insistir más. Ranrel suspiró para sus adentros. Ludwell es un aliado valioso, pero su obsesión por recuperar el cubo de evolución lo ciega ante el panorama general. Como jefe de finanzas, veía todo a través de lentes económicos y políticos.
abogando porque la dinastía arrebatara el tesoro universal a Black Star, ya sea mediante negociación o fuerza. Ella, sin embargo, valoraba la lealtad de Black Star, lo que impedía que la facción de él ganara terreno. Eso concluye la reunión de hoy, declaró ella, sacudiendo la cabeza con cansancio. Las proyecciones se desvanecieron, dejando el salón vacío. Ludwell hizo una reverencia y se desconectó, su perspectiva volviendo a su oficina. Se frotó los ojos cansados, con las líneas de la edad profundizándose mientras se acomodaba en su silla. Cudududú, el teléfono sobre su escritorio sonó y él respondió de inmediato. Su Excelencia, su nieto está llamando. ¿Lo conecto? Este chico. ¿Cuántas veces he tenido que decirle que no use mi línea de la oficina? Ludwell frunció el ceño, aunque un toque de cariño se coló en su expresión. Está bien, pásamelo. La voz de un joven llegó a través de la línea, viva y sin filtros. Abuelo, estoy en el enclave de Enya ahora. Solo te aviso para que no envíes a nadie tras de mí otra vez y asuste a mis colegas de la empresa. Resopló Ludwell con un toque de vergüenza en su respuesta. Muy bien. Y recuerda, mencionaste que te gustan los manjares locales de allí, te traeré algunos. Ahora sí que suena bien, respondió el nieto con el tono aliviado y animado. Cuídate. El universo está caótico estos días, con ataques por todas partes por culpa de esos tótems evolucionarios. ¿Los dos guardaespaldas que te envié están contigo? Preguntó Ludwell, con la voz convirtiéndose en un tono serio lleno de preocupación. Me tratan como a un prisionero, me siguen a todas partes, incluso al baño. Abuelo, por favor, dile que se vayan. Con ellos alrededor, todos piensan que soy un gran personaje, y mi jefe ya no me regaña. Así, me van a despedir. Se quejó el nieto con frustración evidente. De ninguna manera. Eres mi único nieto, tu seguridad es lo primero. Solo estaré tranquilo si están a tu lado. Insistió Ludwell, con el tono firme antes de suavizarse con un suspiro. Solo ten cuidado. Y recuerda, no eres un oficial, no uses canales internos. Algunos en el departamento se han quejado de eso. Está bien, está bien. Cuelgo ahora. La línea se cortó, dejando a Ludwell con una sonrisa cariñosa, sus ojos suavizándose mientras reflexionaba sobre la familia en medio del caos galáctico. Capítulo 940 Caos. El cielo nocturno sobre el enclave de Enya se rompió en caos, con explosiones lejanas retumbando como el rugido de una bestia enfurecida, y alarmas aullando a través de la vasta ciudad galáctica, enviando olas de pánico por las calles abarrotadas. Durante los siguientes días, Fading y Aurora colaboraron de cerca con Raymond, escudriñando las diversas regiones del enclave de Enya en busca de cualquier rastro de la elusiva Iglesia del Martillo de Sangre. Esta sombría búsqueda ya había sido reportada a las tropas de seguridad del enclave de Enya, que después de una serie de tensas negociaciones, prometieron de mala gana investigar a individuos sospechosos. Sin embargo, rápidamente despidieron a los superhéroes, escoltándolos con eficiencia cortante. No tienen verdadera intención de dejarnos interferir, pensó Fading, con la mente acelerada por la frustración, aunque mantuvo una expresión neutral. Aunque los superhéroes eran reconocidos legalmente en todo el universo, las tropas de seguridad de las diversas regiones sentían una profunda renuencia a colaborar con ellos. Después de todo, la mayoría de los superhéroes eran simplemente supers de grado B, habilidades que eran comunes en las diversas civilizaciones de la galaxia. En realidad, su fuerza a menudo palidecía en comparación con un miembro promedio de las fuerzas de seguridad que estaban endurecidos por la batalla y equipados con armamento avanzado. Como resultado, las tropas rara vez veían la necesidad de tal asistencia amateur, considerándola más un estorbo que una ayuda. Raymond, sin desanimarse,
continuó con su investigación sobre el paradero de la Iglesia del Martillo de Sangre, y Feidin recordó la misión crítica que Ang Xiao le había encomendado. Con una resolución tranquila, Feidin se mudó al modesto lugar que Raymond había alquilado, ocultando deliberadamente su verdadero poder de grado calamidad para evitar atraer atención no deseada. Juntos, trabajaron en las sombras, con esfuerzos marcados por largas horas de indagaciones discretas y vigilancia atenta. A pesar de su persistencia, los tres no obtuvieron pistas sólidas sobre la Iglesia del Martillo de Sangre después de varios días agotadores. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta acumulándose en el horizonte. Pero su espera finalmente dio frutos con la llegada de refuerzos de la Alianza de Castigadores. Por fin están aquí. Hemos estado esperando su apoyo. En la casa alquilada y tenuemente iluminada, el rostro de Raymond se iluminó con genuina emoción. Los ojos brillantes mientras se apresuró a saludar a los recién llegados. Les presentó a Feidin y Aurora con entusiasmo. La voz cálida y animada. La mayoría de los superhéroes respondieron con nos amigables y sonrisas, sus expresiones abiertas y acogedoras, aunque unos pocos permanecieron estoicos, con rostros tan impenetrables como piedra tallada. Estos dos son Chenzin y Aura, les he mencionado antes. Son super de grado B, y déjenme decirles, la habilidad de sanación de Aura es nada menos que milagrosa. Podría cambiar el rumbo en cualquier pelea. Raymond gesticuló con orgullo hacia sus compañeros, el tono lleno de admiración que hacía que sus palabras sonaran como un endoso sincero. Saludos a todos. Soy Chenzin, dijo Feidin con una sonrisa cálida y desarmadora que iluminaba sus facciones, la voz suave y amable mientras deliberadamente minimizaba su superior fuerza. Se comportaba con una gracia effortless, sin imponer ninguna autoridad como super de grado calamidad, lo que solo lo hacía más approachable. El momento en que sonrió, un sutil ripple pareció pasar por la habitación, los corazones se aceleraron y los breaths se atascaron en las gargantas. El encanto innato de Feidin hizo su magia, trascendiendo raza y género, perforando su disfraz como Sunlit a través de un velo. Era como si un aura invisible lo envolviera, atrayendo a la gente con un tirón casi magnético. Esto nunca deja de ser divertido. Reflexionó Feidin para sus adentros. Pero tengo que tener cuidado de no dejar que nuble su juicio. Y yo soy Aura. Aurora tartamudeó un poco, todavía adaptándose a su alias, con las mejillas sonrojadas por un toque de autoconciencia mientras se movía incómoda de pie a pie. Su voz era suave y sincera, transmitiendo una inocencia juvenil que la hacía parecer vulnerable y encantadora. El grupo dirigió sus miradas hacia ella con una intensidad ferviente, los ojos brillantes de apreciación. Nadie podía resistirse al encanto de un sanador en su grupo, en el peligroso mundo de los superhéroes. Alguien que podía curar heridas y restaurar la vitalidad era un aliado invaluable. El aire vibraba con una gratitud tácita, como si ya imaginaran el salvavidas que podría proporcionar en el calor de la batalla. Justo cuando el grupo comenzó a avanzar, ansioso por interactuar con sus nuevos compañeros, una voz poco amistosa cortó los murmullos como una hoja afilada, deteniendo la naciente camaradería. Espera un momento. Tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Por qué están tan ansiosos por unirse a la Alianza Castigadora? El tono de Slade era cortante e easy, sus palabras goteando sospecha mientras cruzaba los brazos, entrecerrando los ojos en rendijas. Se mantenía aparte de los otros, con una postura rígida y confrontadora, como un hombre que llevaba la desconfianza como una segunda piel. Bueno, porque Raymond nos invitó. Respondió Aurora con un encogimiento de hombros casual, señalándolo con un gesto juguetón que disimulaba su irritación. Su voz tenía un toque ligero y travieso, como si estuviera desestimando
la acusación con una despreocupación effortless, acorde con su personalidad juvenil y optimista. Los dos son supers de grado B y me están diciendo que se unieron solo por una simple invitación. Eso parece demasiado conveniente, ¿no creen? Nunca habían oído hablar de la Alianza Castigadora antes y de repente están completamente metidos. Sería un tonto si no me preguntara si esconden algún motivo oculto. Slade insistió, su voz fría e inquebrantable, cada palabra teñida con el amargor de traiciones pasadas. Su sospecha no nacía solo de la malicia, todo sobre su llegada parecía una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo, y no podía sacudirse la sensación de peligro inminente. Phaidon simplemente sonrió, con una expresión serena e imperturbable, optando por no defenderse con palabras. Que se ahogue en sus dudas, defenderme ahora solo avivaría el fuego. Pensó, con la mente calmada y estratégica, como un jugador de ajedrez anticipando movimientos por adelantado. Los otros, sin embargo, no podían soportar la tensión, preocupados de que Phaidon se ofendiera, intervinieron rápidamente, colocándose entre él y Slade con una urgencia protectora. Vamos, Slade, relájate. Chenzin ha sido nada más que amigable desde que nos encontramos. Dijo un superhéroe, con la voz suplicante, como si el encanto de Phaidon hubiera tejido un hechizo sobre ellos. Alguien con esa presencia tiene que ser de fiar. Slade luchaba contra el tirón del encanto de Phaidon, con la mandíbula apretada y la resolución endureciéndose como acero. Los tendré vigilados de cerca. Si detecto el menor indicio de problemas, no esperen misericordia de mi parte. Escupió las palabras con una última mirada venenosa antes de dar media vuelta y marcharse a zancadas, con sus pasos resonando por el pasillo. La atmósfera en la habitación se volvió pesada e incómoda, como una niebla espesa que se asentaba sobre el grupo, pero Raymond dio un paso adelante con una palmada reconfortante en el hombro de Phaidon. No le des importancia. Siempre ha sido así, desconfiado de todos los nuevos. Pasé por lo mismo cuando me uní. Dale tiempo, al final cederá. Su voz era sincera y reconfortante, un ancla firme en medio de la inquietud. Está bien. Entiendo de dónde viene. Respondió Phaidon con una sonrisa fácil, el tono gracioso y perdonador, como si estuviera quitándole importancia a una molestia menor. Sus palabras aliviaron la tensión y pronto el grupo se relajó, reuniéndose a su alrededor con conversaciones animadas. Phaidon se integró sin esfuerzo en el grupo, su risa resonando como una melodía que levantaba los ánimos y forjaba lazos instantáneos. Después de un descanso muy necesario de mediodía, el líder temporal del equipo dispersó al grupo para buscar la iglesia del martillo de sangre. La alianza castigadora estaba muy extendida con números limitados, por lo que tenían que cubrir vastas regiones con equipos pequeños, como cazadores peinando un bosque denso en busca de presas elusivas. Phaidon se quedó naturalmente con Aurora, y los dos fueron emparejados con Raymond y otro superhéroe pugilista, formando un cuarteto unido encargado de patrullar un distrito bullicioso e iluminado por neones de Enya, UB. Las calles rebosaban de vida, un tapiz vibrante de especies alienígenas y anuncios holográficos que brillaban en la luz menguante. A medida que el sol artificial se hundía por debajo del horizonte, pintando el cielo con tonos ardientes de carmesí y oro, la oscuridad envolvió Enya, UB como un manto de terciopelo. Los edificios de la ciudad estallaron en vida, sus luces parpadeando como estrellas en una galaxia artificial, transformando al viajero cansado del día en una seductora anfitriona de la noche. El aire se llenó con el aroma embriagador de los alimentos exóticos de los vendedores ambulantes, mezclado con el pulso rítmico de música y risas, mientras las multitudes crecían más que durante el día, con una energía alegre y contagiosa. El grupo de 4 de Phaidon se abría paso entre la multitud, los ojos escaneando los alrededores con una intensidad vigilante.
Raymond apartó a un borracho tambaleante, la voz baja y urgente, apenas audible sobre el alboroto. La iglesia del martillo de sangre suele realizar sus rituales de sacrificio de sangre bajo el manto de la noche. Mantengan los sentidos alerta, no dejen pasar ningún olor metálico a sangre en el aire, y vigilen los callejones abandonados o rincones ocultos. Sus palabras llevaban un peso grave, la frente fruncida por la determinación. Después de caminar un rato, Aurora agarró de repente la manga de Feidin, los dedos temblando de emoción mientras señalaba hacia arriba. Hay una fuerza vital ahí arriba, es de grado calamidad. Su voz era un susurro quedo, teñido de asombro y cautela, ya que sus habilidades de sanación le otorgaban una sensibilidad excepcional a tales presencias. Feidin inclinó la cabeza hacia el cielo, los ojos afilados fijándose en un portaaviones de vuelo elegante que flotaba sobre un edificio imponente. Un séquito de guardaespaldas emergió, abriéndose paso a la fuerza entre la multitud abajo, con dos figuras que irradiaban el aura inconfundible de supers de grado calamidad. Su presencia era como una nube de tormenta acumulándose, exigiendo atención y respeto. Los transeúntes se detuvieron, los rostros alzados en una mezcla de curiosidad y miedo, con susurros que se extendían por las masas como el viento a través de las hojas. Raymond murmuró entre dientes. Eso parece algún gran personaje de alto perfil, probablemente no alguien con quien queramos meterse. El pugilista a su lado negó con la cabeza, la voz teñida de resignación. Estamos fuera de nuestro alcance con gente como esa. Mejor no mirar, esto no tiene nada que ver con nuestra misión. Sus palabras eran pragmáticas, un recordatorio de sus límites en esta vasta y peligrosa galaxia. Probablemente tengas razón. Coincidió Raymond, aunque su tono llevaba una nota de reluctancia, como si se obligara a apartar la vista de un tesoro prohibido. Feidin, sin embargo, sintió un destello de reconocimiento dentro de él, ya que los dos guardaespaldas de grado calamidad le parecían vagamente familiares, como sombras de un sueño olvidado. Confiando en sus instintos, afilados por años de aventuras, sacó discretamente su comunicador y le envió un mensaje a Philip. Philip, haz una verificación sobre esos dos. Necesito saber quiénes son. Entendido, accediendo a la base de datos ahora. Coincidencia completa. La respuesta de la inteligencia artificial fue rápida y eficiente, gracias al acceso de alto nivel de Feidin por su larga asociación con An Hiao, haciendo el proceso tan fluido como un flujo de datos de alta velocidad cortando el ruido. Al echar un vistazo a los resultados, la expresión de Feidin permaneció compuesta, pero su mente giraba con implicaciones. Esos guardaespaldas estaban afiliados a la dinastía carmesí, aunque el joven que protegían tenía su información encriptada, un privilegio reservado para la élite. Debe ser un descendiente de algún alto mando en la dinastía. Concluyó Feidin con un asentimiento, aunque apartó el pensamiento, enfocándose en su objetivo principal. En ese momento, Aurora le envió un mensaje privado, las palabras urgentes. Puedo sentir a 4 supers de grado calamidad acechando por aquí cerca. Su detección de fuerza vital era un don que atravesaba velos, revelando amenazas ocultas siempre y cuando no hubiera barreras mágicas que las obscurecieran. Feidin se detuvo, la mirada barriendo las coordenadas que ella compartió. Las 4 presencias habían rodeado el área de manera sigilosa, como depredadores en las sombras. ¿Podrían ser guardias o algo más siniestro? Se preguntó, un escalofrío de inquietud recorriéndole la espina dorsal. No es asunto nuestro. Mantengámonos enfocados. Dijo en voz alta, aunque su voz llevaba un leve toque de reluctancia. Aurora asintió, pero sus ojos se posaron en la escena, un nudo de aprensión formándose en su estómago. Algo se siente extraño esta noche. No logro sacudirme esta mala sensación, como la calma antes de una tormenta. Después de continuar su búsqueda, el comunicador de Raymond emitió un zumbido con una transmisión entrante,
y la voz de su compañero sonaba frenética al otro lado. Apúrense y venid aquí. Hemos tropezado con la iglesia del martillo de sangre. ¿Dónde están? Ya han enfrentado a la iglesia del martillo de sangre. Raymond exigió, su voz elevándose por la alarma, mientras su mano apretaba el dispositivo con fuerza. ¿No somos nosotros los que luchamos contra ellos? Respondió su compañero, el tono cargado de shock e incredulidad. ¿No encontramos a la iglesia del martillo de sangre? ¿Ellos están atacando una zona militar restringida? ¿Qué? El grupo se congeló, sus rostros palideciendo mientras las palabras les impactaban como un golpe en el estómago. En sus mentes, la iglesia del martillo de sangre era solo una secta fanática que se aprovechaba de los débiles para sus rituales. ¿Por qué apuntarían a una zona militar fuertemente fortificada? Una sensación compartida de presagio les invadió, como una mano invisible apretando sus corazones. En ese momento, el suelo bajo sus pies tembló con violencia, como si el planeta mismo se despertara enojado. Un destello cegador iluminó la distancia, seguido de un estruendo ensordecedor que resonó por la ciudad, enviando ondas de choque que revolvieron sus cabellos y ropas, levantando polvo en el aire y esparciendo debris como confeti en una tormenta. Todos se giraron hacia la fuente, sus ojos abiertos de horror. Esto no es normal. Fading frunció el ceño profundamente, su voz cortando el caos, mientras su mente unía las piezas del rompecabezas. Enyahube era una fortaleza, repleta de soldados y defensas. Una destrucción tan extendida no podía ser obra de un grupo menor como la iglesia del martillo de sangre. Nos engañaron con la información de Raymond. Hay un plan mayor en juego, algo mucho más peligroso acechando en las sombras. A medida que la realización les golpeaba, las alarmas ensordecedoras retumbaron por toda la ciudad, su aullido implacable perforando la noche como el llanto de una sirena. Los acorazados se activaron en los campamentos militares. Surcando el cielo hacia los puntos calientes, sus motores un sinfónico trueno de urgencia. Los transeúntes estallaron en un pandemonio, dispersándose como animales asustados, sus gritos mezclándose con el estruendo de estructuras colapsando y bocinas aullando. Xuban. En el corazón de la zona militar restringida, una luz plateada surcó el aire, y la cabeza de un guardia de Enyahube explotó en una grotesca rociada de sangre y huesos. El obispo principal de la iglesia del martillo de sangre luchaba ferozmente contra los guardias, su mazo de guerra balanceándose con fuerza devastadora. Las torres de artillería lanzaron una andanada de volts de energía oscura, impactando contra los escudos mágicos de los sacerdotes en un espectáculo deslumbrante de luz y destrucción. Los sacerdotes caían en masa, sus cuerpos vaporizados en cenizas bajo el asalto implacable. El aire espeso con el olor acre de metal quemado y sangre. El obispo principal, una figura imponente de poder de grado calamidad, blandía su mazo como una fuerza de la naturaleza, destrozando todo a su paso con golpes atronadores que resonaban como el crujido del destino. Los combatientes de alto nivel de Enyahube estaban en camino, dejando el campo de batalla en un torbellino caótico. Con un swing poderoso, el obispo principal golpeó el suelo con su mazo, liberando un brillo rojo siniestro que envolvió el arma. La tierra empapada en sangre se evaporó en una niebla carmesí, coagulándose en una figura etérea masiva que flotaba de forma amenazante. Dos ojos, como soles, se encendieron dentro de la niebla, señalando el descenso de una conciencia, un ser mágico de dimensión secundaria. El llamado Dios de la Iglesia del Martillo de Sangre. Esta entidad poseía fuerza de grado calamidad, su forma una aparición aterradora que bañó a los sacerdotes en energía roja, sanando sus heridas e incrementando su poder en un instante. Escenas similares se desplegaban en múltiples ubicaciones. La Iglesia del Martillo de Sangre no actuaba sola, esto era un asalto orquestado meticulosamente,
una red de engaños tejida por manos invisibles. En el edificio más alto en el centro de En-Yahub, los cuarteles del protector Jabra temblaron con las vibraciones del caos. Jabra, un experimentado super de grado calamidad, con un semblante endurecido y ojos como acero afilado, descartó a la compañera en sus brazos y se acercó a la ventana. Las explosiones pintaban el horizonte en tonos infernales, encendiendo una resolución feroz dentro de él. Su Excelencia Jabra, tenemos una emergencia en nuestras manos. La proyección holográfica de su vicecomandante parpadeó a la vida, el rostro del hombre marcado por el pánico, mientras transmitía las noticias desastrosas. ¿Están atacando la región militar con el tótem evolucionario? Idiotas, se están ganando la muerte al atreverse a robar de mi dominio. Jabra gruñó, su voz retumbando con autoridad siniestra. Se puso los pantalones de un tirón y rompió la ventana de una patada en una lluvia de vidrio, saltando al cielo nocturno. Su cuerpo estalló en llamas grises de pugilista, propulsándolo como un cometa hacia el campo de batalla. En otro lugar, un fugitivo de grado calamidad buscado avistó la estela gris y presionó su micrófono, su voz baja y calculada. Jabra ha sido traído, y los otros supers de grado calamidad se dirigen a los frentes. Las organizaciones allí los mantendrán ocupados. Nos movemos cuando la ciudad esté en total desorden, hagámoslo rápido y cubramos nuestras huellas como si fuera solo otro enfrentamiento. En la azotea de un rascacielos, dos figuras anodinas observaban la locura que se desplegaba abajo, sus siluetas destacadas contra el fondo ardiente. La operación está en marcha, dijo uno con frialdad, su voz estable en medio del tumulto. Gracias por el obvio informe. Puedo verlo. Replicó el otro, con un toque sarcástico, su tono seco y hastiado del mundo. Me pregunto cuántas de estas organizaciones grises sobrevivirán la noche. Reflexionó el primero, sus ojos escaneando el caos con un desapego clínico. Incluso si sobreviven, están tan muertos como sea posible. Si no las eliminamos nosotros, la dinastía se encargará del resto. Respondió el segundo, un atisbo de diversión en su voz, como si discutiera el destino de peones en un gran juego. El ejército se está apresurando a proteger el tótem evolucionario. ¿Realmente creen que ese es nuestro objetivo final? El primero se rió con una oscuridad siniestra, su risa cargada de un filo depredador. Afortunadamente, no estamos en un planeta colonial de la dinastía. Contrabandear nuestras armas habría sido imposible de otro modo. Los otros equipos mantendrán la ciudad en revuelta el tiempo suficiente. El que guarda este lugar es un ayudante de confianza de un súper de más allá del grado A. Probablemente aplaste esta rebelión antes del amanecer. Hemos invertido tantos recursos en esto solo para una noche de caos. No importa. Mientras estas organizaciones grises entretengan a los grandes jugadores, el otro equipo puede eliminar al objetivo. Solo entonces tendremos algo que reportar. Esta misión es un verdadero riesgo para nosotros. TSK, envidio a los equipos que recibieron asignaciones más fáciles.